esta sesión voy a ver, voy a hacer un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. Este es un caso interesante por lo siguiente. Tienen ustedes un objeto sobre la superficie de un plano inclinado y otro objeto atado a través de una cuerda unido con el cuerpo M1 unido con el cuerpo M2 a través de una polea. Esa polea, bueno, en este caso no estoy considerando la fricción con la polea ni el efecto que tendría la dinámica de la polea, ¿no? O el efecto que tendría sobre el movimiento de estos dos objetos. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? La idea de este problema es determinar la primera parte sería la aceleración que tienen los cuerpos, la tensión que hay en las cuerdas, le voy a poner T, y calcular la velocidad que tendría la partícula, pensando que esto esté en reposo inicialmente, a un tiempo T igual a 2 segundos, considerando que la velocidad inicial de los dos cuerpos, en este caso es de 0 metros por segundo. Entonces esa es la intención de este ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, antes de comenzar a resolver el problema, a darle respuesta al inciso A, B y C, aquí lo primero que hay que ver es que si realmente el sistema se va a mover, es lo primero. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Primero vamos a considerar que el sistema está en equilibrio, pensando que estuviera en equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí hay un coeficiente de fricción. Entonces, por ende, debe de haber una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces vamos primero a analizar si realmente el sistema se va a mover. Entonces, para ver si el sistema se va a mover, vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es poner identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos que estamos estudiando. En este caso, estamos estudiando el movimiento de estos dos objetos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este objeto y cuáles son las fuerzas que actúan sobre este objeto? Entonces, para eso vamos a identificar con qué otro objeto está interactuando o actúa la masa M1, el objeto M1. Entonces, vemos que como siempre todos los objetos, todos los análisis que hagamos de alguna manera están sobre la superficie de la Tierra, entonces hay una fuerza de atracción gravitacional, que en este caso es el peso. Y entonces siempre van a apuntar hacia abajo el peso, entonces esto también va a apuntar hacia abajo con una intensidad que va a ser M1 por la aceleración de la gravedad y en este caso con una masa 2 por la aceleración de la gravedad. Otra cosa, este cuerpo M1 interactúa con la cuerda, entonces hay una interacción con la cuerda y eso se mide a través de la tensión. Hay una tensión hacia arriba que jala, la cuerda jala al objeto de estudio. De igual manera, este objeto está jalado por la cuerda. Como es la misma cuerda, pues van a tener la misma intensidad, solo que la dirección esta se apuntaría para acá y esta apuntaría para acá. Realmente lo que hace la polea es cambiar la dirección de la cuerda. ¿Con quién otro interactuó? En el caso, por ejemplo, del cuerpo M1, pues la interacción es con la Tierra y con la cuerda, ¿no? Con otro objeto ya no interactúa. Y este objeto M2 pues interactúa con la cuerda, con la Tierra y con la superficie del plano inclinado. Entonces, cuando hay interacción entre superficies, siempre podemos descomponer esa fuerza de interacción. La podemos descomponer en dos componentes, en una componente tangente al plano y otra componente perpendicular al plano. Esa componente perpendicular al plano se le conoce como normal y la componente tangente, pues en este caso sería la fuerza de fricción. Ahora, entonces, ¿hacia qué dirección debo de considerar la fuerza de fricción? Para poder, para saber realmente cuál sería el movimiento. Entonces, ¿a dónde debo de colocar la fuerza de fricción? Entonces, vamos a considerar, para el caso de que el sistema esté en equilibrio, que el sistema se podría, una forma intuitiva que podría uno considerar para ver hacia dónde se podría tentativamente mover el sistema
pues es viendo que la masa M2 pues es mayor a la masa M1, pero no necesariamente, es decir, si esto es mayor que M1, no necesariamente por el hecho de que la masa 2 sea mayor que M1, se va a mover en esta dirección. No necesariamente. Debe existir una masa M que sea mayor a M1, pero que el movimiento sea en sentido hacia arriba. Eso se puede ver. ¿Por qué? Por el coeficiente de fricción. Porque hay un coeficiente de fricción. Independientemente, si no hubiera coeficiente de fricción, si no hubiera una fricción, entonces cualquier valor que tuviéramos aquí es suficiente para que el sistema se mueva. Ya dependiendo, ¿no? Si se va a mover hacia arriba o se va a mover, se movería hacia arriba, y este hacia abajo, o este hacia arriba y este hacia abajo. Pero aquí en este caso, como hay un coeficiente de fricción, debe de haber un valor de masa M que es mayor a M1 y que me hace que esta cosa se mueva para acá. ¿Okay? Bueno, entonces la otra fuerza entonces sería la fuerza de fricción. Vamos a suponer que el sistema esté en equilibrio y que tentativamente esto se podría mover hacia abajo. Entonces va a haber una fuerza de fricción en este sentido. ¿Okay? Una fuerza de fricción que lo voy a llamar Fs, en el caso de que esto estuviera en equilibrio. Entonces, si esto está en equilibrio, entonces ya aplicamos el principio de equilibrio translacional. Si aplicamos el principio, aplicando el principio de equilibrio translacional a ambos cuerpos, podemos ver nosotros cuál sería, qué condición tendríamos que, o qué condición se tendría que cumplir aquí, bajo qué condición, para que el sistema se mueva. ¿Okay? Vamos a ver qué podemos sacar, qué información podemos sacar. Entonces, si ponemos nosotros, si aplicamos el principio, para aplicar el principio tenemos que poner un sistema de coordenadas adecuado. Voy a poner un sistema de coordenadas en el centro de masa del objeto, y de igual manera aquí, pero aquí lo voy a poner el eje Y perpendicular al plano del plano inclinado, y el eje X a lo largo del plano inclinado. De esa manera, eso lo puedo hacer. Es un sistema de coordenadas. Y entonces esto lo puedo poner acá. Eso se conoce como el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el objeto M1, para M1, pongo su sistema de coordenado y coloco las fuerzas que tengo aquí. Entonces serían las fuerzas hacia arriba. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Este sería la tensión de la cuerda. Y el peso estaría hacia abajo. Sería M1G. Y vamos a hacer lo mismo, y ahorita aplicamos el principio. Vamos a hacer el diagrama para el otro. Entonces ponemos este sistema de coordenadas, que este es el sistema XY, que sería este sistema. Vemos cómo están las fuerzas dirigidas con respecto a este sistema. Vemos que la tensión se hace al eje X negativo. La normal apunta hacia el eje Y. El peso está en el cuadrante 4, esto sería aquí, formando un ángulo de θ. Este sería M2G. Y la fuerza de fricción, en este caso lo estoy considerando que es para acá. Entonces lo voy a poner en este sentido, fuerza de fricción. ¿Okay? Aquí independientemente, en el caso, por ejemplo, de considerar que el sistema si el sistema esté en equilibrio, independientemente hacia dónde apunte esto, me lo va a decir el propio análisis, hacia dónde está la fuerza de fricción, para que esta cosa se mantenga en equilibrio. Entonces, y vamos a ver qué condición tendría que cumplir. Si aplicamos el principio entonces, para el cuerpo M1, entonces para M1, al aplicar el principio vemos que solamente tiene componentes en Y. Entonces eso implica que la suma de todas las componentes de las fuerzas que actúan sobre el objeto M1 en la dirección Y va a ser, para arriba lo voy a tomar positivo y para abajo lo voy a tomar como negativo. Debe de ser igual a 0, si eso estuviera en equilibrio. Para el objeto M2, bueno, de aquí puedo decir que la tensión sería M1G. Ahora bien, para el objeto 2, para M2,
hacemos lo mismo, solo que acá sí hay dos componentes, o sea, tanto componente en X como en Y. Y aplicamos el principio, la suma de componentes de las fuerzas a lo largo del eje X. ¿Cuáles serían? Aquí esto lo podemos descomponer en dos componentes. Esta componente es el cateto opuesto, eso está gobernada con el seno, entonces sería M2G seno de teta. Y este lado que está aquí, que sería este, está gobernado por M2G por el coseno de teta. Y entonces, a lo largo del eje X tendríamos M2G seno de teta, y tendríamos de este lado menos la tensión menos la fuerza de fricción igual a 0. Fricción estática. Y en el caso de la componente en Y, tendríamos nosotros que la normal, que es lo que está hacia arriba, menos esta componente, la componente del peso, debe de ser 0. Y bueno, de aquí podemos sacar dos cosas. Aquí podemos decir entonces, podemos referirnos a la fuerza de fricción que debe de haber ahí para que se mantenga eso en equilibrio, pues debe de ser igual, según esto, paso de este lado, a M2G por el seno de teta menos la tensión. Y por otro lado, la normal pues tiene que ser igual a M2G por el coseno de teta. Entonces, para que eso se mantenga en equilibrio, la fuerza de fricción estática pues debe de ser igual a este valor. Si yo considero, en el caso de este ejemplo, con esos valores, yo puedo calcular con esos valores cuál sería la fuerza de fricción que debería de tener. Es decir, una fuerza de fricción mayor a ese valor, mayor o igual a ese valor, implicaría que el sistema no se moviera. Entonces vamos a calcular. Entonces la tensión pues es este valor, entonces la fuerza de fricción aquí sería estática, tendría que ser M2G seno de teta menos M1G. Es decir, esto sería M2G, M2 por el seno de teta menos M1, todo multiplicado por G. Esa sería la fuerza de fricción que debería tener. Bueno, entonces esa es la fuerza de fricción mínima que debe de haber ahí para que esta cosa se mantenga en equilibrio. Ahora bien, pero yo puedo calcular, además de ese valor, yo puedo calcular la fuerza de fricción que tenemos ahí. Hay que recordar que la fuerza de fricción estática es proporcional a la normal, es decir, es mu s por la normal. Pero la normal es ese valor que tengo ahí, entonces yo tendría mu s, ¿no? Por M2G por el coseno de teta. Y esa es realmente la fuerza de fricción que yo tendría. Bueno, entonces, y la fuerza de fricción aquí pues está dado por esto. Entonces yo digo, para que haya equilibrio, esto sale del análisis de equilibrio, la fuerza de fricción debe ser mayor a este valor que debo de tener. Es decir, el sistema se mantiene en equilibrio si esta fuerza de fricción, es decir, si Fs que yo tenga ahí tiene que ser mayor a este valor, debe ser mayor o igual a ese valor que tengo ahí para que haya movimiento. Digo, para que se mantenga esto en equilibrio. Entonces, repito, este es el análisis de equilibrio. Entonces, del análisis de equilibrio me dice que la fuerza de fricción estática debe de tener este valor para que el sistema se encuentre en equilibrio. Debe de ser igual a esto o mayor a este valor. Es lo que estoy poniendo aquí, mayor o igual. Pero la fuerza de fricción, pues está dado por esto. Eso implicaría entonces que mu s por M2G coseno de teta tendría que ser mayor o igual a M2 seno de teta menos M1 por G. Aquí podemos ver que G con G se cancela y podríamos ver entonces que el coeficiente de fricción debería de ser mayor o igual a M2 seno de teta menos M1 entre M2
coseno de teta. Entonces, si este coeficiente de fricción que yo tengo acá es mayor a este valor que está aquí, entonces el sistema permanece en equilibrio. Vamos a calcular con los valores que yo tengo ahí para garantizar si realmente se mantiene el sistema en equilibrio o realmente hay movimiento. Entonces, fíjense, vamos a hacer este valor. Entonces, se tiene que cumplir que mu s se tiene que ser mayor igual que este valor para que el sistema se mantenga en equilibrio. Si es lo contrario, entonces el sistema se mueve. Entonces, M2, ¿cuánto vale? M2 vale 6 kilogramos. El seno de teta sería seno de 55 grados. M1 vale 2 kilogramos. Aquí sería M2, que sería 6 kilogramos, por el coseno de 55 grados. Y entonces vamos a ver qué valor tiene esto. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería seno de 55 por 6 menos 2. Aquí me da 2.9 aproximadamente. Vamos a dejarlo con 3 cifras, con 3 decimales. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de kilogramos. Y abajo tendría yo coseno de 55 por 6. Tendría yo 3.441 kilogramos. Y entonces si hacemos esta operación, entonces tendría que tener una coeficiente de fricción arriba de 0.847, 85 vamos a dejarlo, para que esto no se mueva. Entonces, como mu s es menor a 0.85, es 0.25, entonces el sistema se mueve. Ok, entonces ya sabemos que el sistema se va a mover. Entonces, hay una pregunta que también vale la pena hacerse aquí. Sabemos que el sistema se va a mover, pero ¿hacia dónde se mueve? Intuitivamente uno puede decir que como aquí es 6 kilogramos y aquí es 2 kilogramos, es decir, este tiene mayor masa que este, intuitivamente nos indicaría que esto se movería hacia este lado y este se movería hacia arriba. Pero si en un momento dado yo tuviera aquí un valor que quizás sea un poquito más grande que M2, es posible pensar a través de la intuición que esto se movería hacia acá. Es decir, debe de haber un valor de masa, no sé, por ejemplo 3 o 4, que en lugar de que el sistema se mueva hacia acá, se va a mover en sentido contrario. Para este caso uno pensaría que como aquí es, pues estamos hablando que es 3 veces esta masa mayor que esto, pues posiblemente el sistema sí se esté moviendo en esta dirección. Vamos a hacer un pequeño análisis para ver realmente si lo que estamos diciendo, si la intuición nos está indicando que el sistema se va a mover en la dirección que está propuesta en el dibujo. Para eso vamos a hacer el siguiente análisis muy sencillo. Miren, para que esto se mueva hacia arriba, la diferencia entre la tensión y el peso debe ser positivo. ¿Okay? Debe ser un número positivo. De igual manera, para que haya movimiento hasta esta dirección, el peso, o sea, la componente del peso, que es la que jala el objeto a lo largo del plano inclinado, esta componente que viene siendo M2G por el seno de teta. De hecho, en el diagrama de cuerpo libre, voy a volver a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes recuerdan, para el caso de la masa M1, esta es la masa M2. Para el caso de M1, la tensión apunta hacia arriba y el peso hacia abajo. Aquí apunta en este cuadrante con este ángulo teta. Este es M2G. Aquí hay una componente que sería M2G seno de teta. Y acá hay una componente que es M2G coseno de teta. Hacia acá está la normal. Y hacia acá está la tensión. Y bueno,
Y aquí viene lo interesante porque tenemos que poner la fuerza de fricción. Si el movimiento es hacia acá, entonces la fuerza de fricción estaría hacia acá. La fuerza de fricción cinética ahora. ¿Ok? Si ese es el comportamiento. Entonces vamos a ver. Entonces les decía yo, este objeto, digamos así, la componente del peso es al final de cuentas el que va a jalar todo el sistema. La componente del peso. Eso debe ser mayor a T y a la fuerza de fricción para que esto se pueda mover. Es decir, esta componente es el que mueve a todo el sistema. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros garantizamos si este peso M2G seno de teta es mayor a la tensión más la fuerza de fricción cinética, entonces vamos a tener un movimiento hacia acá. ¿Ok? Eso es lo que nos arroja este resultado. Si fuera lo contrario, es decir, que el movimiento fuera en esta otra dirección, realmente lo que está, vamos a llamarle así, lo que está moviendo a todo el sistema sería esta fuerza. Es decir, que esta fuerza que estamos aplicando aquí debería ser mayor a la tensión y por ende la tensión debería ser mayor a M2G más la fuerza de fricción. Hay que recordar que T aquí en este caso, hay que recordar ahí que T es, pensando que aquí que T fuera M1G, sería, bueno, no pensando, si ese es el valor, sería M1G más la fuerza de fricción cinética. Entonces, para que eso se pueda mover en esa dirección. Entonces, pero recuerden que la fuerza de fricción cinética, al hacer el análisis aquí, ¿sí? Bueno, no al hacer el análisis aquí, bueno, al hacer el análisis aquí vemos que la normal es igual a mg coseno de teta, m2g coseno de teta, la fuerza de fricción sería mu k por n, y por ende esto sería mu k por m2g por el coseno de teta. Entonces, tendríamos que aquí que m2g seno de teta tendría que ser mayor a m1g más mu k m2g coseno de teta. Y entonces podemos ver aquí, si queremos, digo, bajo estas condiciones, con este ángulo y con este coeficiente de fricción de 0.20, ¿qué masa deberíamos de tener ahí para que se diera ese resultado? Hay varias variables. También podríamos decir, bueno, a qué ángulo, bajo estas mismas condiciones, podemos tener que el movimiento sea en sentido contrario. Eso también se podría analizar aquí. Pero en el caso de las masas, para que tengan una idea, se entiende que aquí, vamos a hacer el cálculo. Si nosotros hacemos este cálculo, miren, déjenme, bueno, de hecho aquí G con G se cancela. Voy a pasar M2 para acá y me voy a quedar que M2 seno de teta menos mu k, con este se cancela también, mu k por coseno de teta tiene que ser mayor a M1. Aquí me falta M2, y entonces M2 por el seno de teta menos mu k por coseno de teta tiene que ser mayor que M1. Entonces fíjense ustedes, si lo vemos desde ese punto de vista, para que este movimiento sea en sentido contrario, sea en este sentido, yo tengo que asegurar que M2 multiplicado por este factor, que lo voy a poner ahí en este caso, que es seno de 55 grados menos 0.2 por el coseno de 55 grados, tiene que ser mayor a M1. Vamos a hacer ese cálculo ahí. Entonces tenemos seno de 55 menos 0.2 por el coseno de 55. Entonces 0.7. Entonces, con que M2 sea aproximadamente 0.7, si yo multiplico 0.7 por M2 mayor a M1, es decir, M2 tiene que ser mayor a M1 entre 0.7. Es decir, M2 debe ser mayor a
a 1.43 veces M1. Si yo garantizo que M2 es mayor a 1.47 M1 bajo las condiciones de un coeficiente de fricción de 0.20 y un ángulo de 55 grados, entonces el sistema se va a mover en sentido hacia acá. Entonces, por eso yo les decía, intuitivamente no por el hecho de que esto tenga 6 kilogramos y este tenga 2 kilogramos, por el hecho de que esto sea mayor, se piense que el movimiento sería hacia abajo porque tiene mayor masa. Pues sí, en este caso sí podría ser, lo vamos a comprobar. Pero si tenemos una masa con esta relación, o sea, es decir, M2 relacionado con, es decir, la relación que hay entre M2 y M1 es mayor o es menor en este caso, si fuera menor a 1.43, el movimiento no sería hacia abajo, sino sería en sentido contrario, ¿no? Entonces es bueno hacer este tipo de análisis. Entonces, si queremos ahorita verificar realmente, bajo esta condición de que para M1 igual a 2 y M2 igual a, se da el movimiento hacia abajo, se tiene que cumplir esta condición. Vamos a ver. M1 ¿cuánto vale? M2 debería de ser mayor a 1.43 veces M1, que sería 2 kilogramos. Entonces, si yo garantizo que M2 es mayor a ese valor, que se ve que sí es mayor, 1.43 por 2, si es mayor a 2.86 kilogramos, entonces se está moviendo. Entonces, en este caso, como es 6, como M2 es igual a 6 kilogramos, entonces el movimiento es en la dirección indicada. ¿Ok? Bueno, entonces, dos cosas aquí importantes. Una, el sistema no está en equilibrio. Demostramos que el sistema se va a mover. Dos, el movimiento es en la dirección hacia abajo. Este bloque se mueve hacia abajo y este bloque se mueve hacia arriba. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que la masa que debo de tener de este lado debe de ser mayor a 1.43 veces la masa M1, bajo las condiciones de un ángulo de 55 grados y un coeficiente de fricción de 0.20. Si no tenemos esas condiciones, bueno, tenemos otras condiciones, entonces esto también tiene que cambiar esta relación. Bueno, como ya encontramos que el movimiento es hacia abajo, ahora tenemos que calcular, ahora sí, ya le podemos dar solución al problema aplicando la segunda ley de Newton. Hasta este momento no hemos aplicado realmente la segunda ley de Newton. En el caso de este problema no lo hemos aplicado. Entonces, vamos a aplicar ahora sí la segunda ley de Newton. Para eso, igual, volvemos otra vez a pintar el sistema de coordenadas, el diagrama de cuerpo libre, para los dos objetos, para M1, para M2, con las mismas fuerzas que tenemos ahí, de la tensión, el peso, la normal, para acá está el peso con un ángulo teta, M2G, la tensión, la fuerza de fricción cinética. Aquí volvemos a descomponer esto. Aquí sería M2G seno de teta y aquí sería M2G coseno de teta. Digo, si no les queda claro por qué M2G coseno de teta y por qué M2G seno de teta, bueno, vean aquí se forma un triángulo rectángulo donde este lado que está aquí es M2G, y entonces hay que recordar que el seno de teta, hay que recordar que si queremos encontrar, por ejemplo, esta componente que le voy a llamar Y, esta componente le voy a llamar X, entonces hay que recordar que el seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces de aquí despejamos la componente X, que sería, pasa esto para acá, sería M2G seno de teta. De igual manera, el coseno de teta es cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería esto. Despejamos de aquí esto y entonces sería Y igual a M2G coseno de teta. Por esa razón, siempre decimos que si aquí, con respecto a este ángulo, este es el cateto opuesto, pues su componente sería M2G seno de teta. De igual manera, si este es el cateto adyacente de teta, pues ese sería su componente. Bueno, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora sí,
ahora sí podemos decir que aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos, entonces, por ejemplo, para el cuerpo M1, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma de las componentes a lo largo del eje Y, que sería la tensión para arriba, el peso para abajo, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Como el movimiento es hacia arriba, entonces tiene el signo que tiene la tensión, que en este caso sería positivo, entonces sería la masa de ese objeto que se está moviendo por la aceleración que se le está dando, ¿no? Como es la misma cuerda, si esto se mueve 1 metro, esto también se va a mover acá 1 metro. Entonces, sería la misma aceleración para los dos cuerpos. Entonces, de aquí podemos nosotros ver entonces que T lo puedo poner de esta forma, T menos M. Lo voy a dejar igual, lo quería poner de otra forma, pero no. A esto le voy a llamar ecuación 1. ¿Por qué ecuación 1? Porque aquí hay dos incógnitas. Mi problema necesita de calcular esos dos valores, A y la tensión. Entonces aquí tengo dos incógnitas, A y la T. Entonces por sí sola esto no me da la solución al problema, ni para el inciso A ni para el inciso B. Entonces requiero otra ecuación algebraica. Para eso hay que estudiar el otro objeto. Entonces para M2, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos dos componentes. Aplicamos la segunda ley de Newton para ambas componentes, es decir, la suma de fuerzas o de componentes a lo largo del eje X para este objeto, que sería para acá positivo, sería M2G seno de teta menos la tensión menos la fuerza de fricción cinética, debe de ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y en el caso de la componente Y, ahí no hay movimiento, o sea, estamos diciendo que hay movimiento a lo largo del eje X, por eso ponemos ese sistema de referencia así inclinado, para evitar poner un sistema de referencia como en este caso, que fue el eje horizontal así y el eje vertical de esta dirección. Evitar tener dos componentes que tengan aceleración en X y aceleración en Y. Entonces, digo, muy estratégicamente se pone un sistema de referencia en cuyo uno de los ejes sea paralelo al movimiento, para que la otra componente sea cero. Entonces, como no hay movimiento, eso sería cero en ese eje. Y entonces, en ese eje, ¿qué fuerzas hay? Pues está la normal, está el peso, la componente del peso, y esto no genera una aceleración. Okay. Entonces tendría yo eso. Entonces de ahí podemos ver dos cosas. Podemos ver de aquí que lo voy a colocar en este mismo orden, menos la tensión más M2G seno de teta menos la fuerza de fricción es igual a M2 por A. Y la normal pues es M2G coseno de teta. Aquí hay que recordar que la fuerza de fricción cinética es coeficiente de fricción cinética por la normal. Entonces, pero la normal es esto que está aquí, entonces será mu K por M2G coseno de teta. Esto lo vamos a sustituir en esta ecuación para que nos quede ahora la siguiente ecuación. Entonces nos va a quedar ahora esta ecuación que va a ser menos T más M2G seno de teta menos la fuerza de fricción cinética, que sería mu K por M2G coseno de teta es igual a M2A. Entonces ya tengo esta otra ecuación, le voy a llamar ecuación 2, y entonces ya tengo dos ecuaciones donde tengo dos incógnitas. Entonces esas son las ecuaciones que hay que resolver. Esas son las ecuaciones que hay que resolver para poderle darle solución al inciso A y al inciso B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que resolver ahora? Hay que resolver el sistema de ecuaciones y 2, es decir, T menos M1G igual a M1A y menos T más M2G. De hecho, aquí podemos hacer una simplificación. Lo voy a dejar así nada más. Ahorita simplifico más.
Y entonces resolvemos este sistema. Bueno, hay varias formas de resolverlo desde el punto de vista algebraico. El que más me gusta es el de sumar una ecuación a la otra. Entonces, como este tiene signo positivo y negativo, al sumarse se van a cancelar. Y vamos a sumar estas dos. Entonces sería menos m1g más m2g seno de teta menos mu k m2g coseno de teta. Y del otro lado se suma m1a más m2a. ¿Okay? Podemos hacer una simplificación aquí. G es común en ambos. Bueno, m2 es común también en estas dos. Entonces puedo hacer esto. m2 va a multiplicar al seno de teta, mu k coseno de teta, y luego le voy a restar m1, y a todo esto lo voy a multiplicar por g, y esto debe de ser igual. Aquí puedo factorizar a, me quedaría eso. Entonces de aquí podemos despejar la aceleración, y entonces al despejar la aceleración esto me va a quedar de esta forma. Aceleración va a ser igual, esto está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo al otro lado de la ecuación. Entonces me va a quedar así, me va a quedar m2 seno de teta menos mu k coseno de teta menos m1, todo esto multiplicado por, bueno, de hecho lo puedo poner así para que se vea mejor, dividido entre m1 más m2 y finalmente multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces, al hacer el despeje obtenemos eso que está ahí. Y bueno, con eso podemos calcular la aceleración, que sería el primer inciso. Vamos a calcularlo numéricamente. Hay que recordar que m2 vale, vamos a sustituir valores. Hay que recordar que m2 vale 6 kilogramos, seno de 55, mu k vale 0.2, coseno de 55, menos m1 que vale 2 kilogramos. Todo esto lo voy a dividir entre 2 kilogramos más 6 kilogramos, todo esto multiplicado por 9.81. De hecho aquí un signo así de por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces si hacemos ese cálculo, ya punto 2 seno de 55 por 6 menos 2, bueno aquí entre 8 por 9.81 me va a dar 2.73 metros sobre segundo al cuadrado. Sería el valor con 2 decimales. Entonces ya tenemos el primer inciso, y ahora con cualquiera de estas dos ecuaciones podemos calcular el inciso B. En este caso podemos tomar la más simple. Entonces para el inciso A, para el inciso B, la tensión menos el peso pues es igual a m1 por A. Entonces puedo despejar de aquí la tensión, va a pasar para allá, va a quedar m1g más m1a, podemos factorizar m1, va a ser g más a. Entonces sustituimos valores, m1 vale 2 kilogramos, g vale 9.81, y la aceleración que calculamos es de 2.73 metros por segundo al cuadrado. Entonces si hacemos las cuentas, entonces me va a dar una tensión de, voy a redondearlo, voy a dejarlo con dos cifras, 25 newton. Esa sería la tensión que hay en la cuerda. Y finalmente vamos a contestar esta pregunta, el inciso C. Entonces para el inciso C, como la aceleración es constante a lo largo del movimiento, entonces es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces por ser un movimiento uniformemente acelerado, pues vamos a pensar en la ecuación para el movimiento uniformemente acelerado que relaciona la velocidad, el tiempo
velocidad inicial y la aceleración. Entonces hay que recordar que la velocidad está relacionada con la aceleración a través de esta ecuación. Como la velocidad inicial es 0, entonces podemos decir que v va a ser igual a por t. Y entonces pues nada más sustituimos aquí los valores, sería 2.73 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que en este caso el tiempo que estoy tomando en cuenta aquí es de 2 segundos. Entonces eso sería, de hecho sería 6, aquí sería 14 y aquí sería 5 metros por segundo. Con este se cancela y me quedaría eso. Vamos a rectificar 2.73 por 2, ok, 5.15. Bueno, así queda ese problema. Hemos dado solución a este problema, pero hay varias cosas interesantes que podemos nosotros analizar. Si realmente esa solución que obtuvimos aquí, es decir, esto que tenemos aquí, realmente es la solución para calcular la aceleración de este sistema. Esa sería la pregunta, ¿realmente es la solución? Podemos hacer varias tendencias, es decir, varias consideraciones y ver hacia dónde tiende la aceleración. Es decir, me refiero a lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Fíjense, podemos hacer una consideración. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hay coeficiente de fricción? O sea, no hay fricción. Si no hay fricción, entonces mu k tiene que ser 0. Vamos a pensar esto. Si mu k es igual a 0, ¿cómo es la aceleración? Bueno, la aceleración sería igual a m2 por, como esto es 0, entonces quedaría m2 seno de teta menos m1 entre m1 más m2, todo multiplicado por g, si no hay fricción. Entonces, es decir, si no hay fricción, tendríamos este resultado. Pero todavía podemos preguntarnos, bueno, realmente tendríamos que hacer un estudio ahora sin fricción, inicialmente partiendo del proceso que hice para llegar si realmente esta es la solución. Pero todavía podemos hacer otra cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si en este caso el ángulo es 0? Si el ángulo es 0, eso significa que tendré yo este sistema. Es decir, tengo aquí la polea, este es el objeto, este sería M2 y este sería M1. Entonces, si θ vale 0, tendría yo este sistema que está aquí. ¿Okay? Al ser 0 esta cosa, el plano se inclina y tendría yo este sistema sin fricción, es decir, θ0 igual a 0 y mu k igual a 0. Y entonces, ¿qué se puede esperar de aquí? Bueno, se puede esperar que el movimiento sería en esta dirección, contrario al movimiento que estoy considerando acá. Eso implicaría que la aceleración que yo tengo ahí debe de ser una aceleración negativa. Ese sería un caso que me indicaría si realmente esa ecuación que estoy obteniendo realmente es una solución del problema anterior. Y muchos resultados que se obtienen nuevos, una manera de cómo verificar si esa ecuación o ese resultado es válido es haciendo tender a ciertas condiciones, a casos. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tendría esa solución. Entonces, si θ es igual a 0, ¿cómo quedaría esto? Cuando el seno de 0, cuando θ valga 0, el seno de 0 vale 0, entonces esto se cancela y me quedaría que la aceleración tendría este valor. Y precisamente estaríamos físicamente en lo correcto. ¿Por qué? Porque tomaría el valor de negativo. Eso significa que la aceleración ahora es en sentido contrario y tendríamos este resultado. Pero fíjense, otra cosa importante, ya llegamos a ese límite. No sabemos si ya realmente, lo que sí estamos sabiendo aquí, y es algo interesante de esta tendencia, de estas condiciones que uno va poniendo para ver si realmente lo que tengo allá es válido, me está dando muy natural el signo negativo. Es decir, no puedo tener movimiento en sentido contrario. Perdón, esto sería para acá. Perdón, el movimiento sería para acá y tendría yo esta aceleración
con este valor que está aquí. Entonces este signo menos me está diciendo, muy natural, que el movimiento sería en sentido contrario a lo que yo había considerado al principio cuando hubiera fricción. Ahora, otra cosa importante, todavía no sé si realmente esta es una solución, al menos el signo me lo está dando. Pero hay una tendencia que puedo hacer aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si la masa es muy grande? De todo modo, aunque la masa sea muy grande con respecto a M2, siempre va a haber un movimiento. Pero ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, que este es M2, perdón? ¿Qué pasa en este caso si, por ejemplo, esto está interesante, ¿qué pasa si M2 es 0? Si M2 es 0, eso significa que esta masa pues, no está jalando a esta, o no está oponiéndose al movimiento de esta, y entonces esto va a caer en caída libre. Entonces se ve fácilmente de aquí. Entonces si M2 es 0, esto sería 0, entonces M1 entre M1 me quedaría 1 y me daría esto. Y esto es lo que uno esperaría en caída libre. Esto vendría siendo en caída libre. Eso es un resultado interesante. Ahora, fíjense. Entonces, si estoy logrando este resultado a partir de esta ecuación, para mí eso implicaría que lo que estoy obteniendo ahí pues es una ecuación válida. ¿Por qué? Porque hay cierta tendencia, ¿no?, que esperaría yo en ciertos límites. Yo esperaría que cuando no hubiera fricción por un lado y por otro lado esta masa 2 fuera 0, se daría este resultado. De igual manera, directamente de aquí yo podría decir también lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hubiera masa? Directamente de aquí, perdón, si no hubiera masa 2, es decir, si la masa 2 es 0, vean ustedes directamente, si la masa 2 fuera 0, aquí sería 0, todo esto es 0, esto sería 0 y quedaría menos M1 entre M1 por G, y da la misma tendencia directamente. Entonces, eso me indica que la solución que estoy obteniendo ahí es una solución válida. ¿Por qué? Porque uno es lo que esperaría físicamente uno, que este objeto M1 caería en caída libre. ¿Okay? Bueno, otra cosa que podríamos ver aquí, también para verificar si realmente esa solución es correcta, hacer otra tendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ángulo es 90 grados? Si θ es 90 grados, por ejemplo, yo esperaría que aquí fuera seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, y entonces, independientemente del coeficiente de fricción, tendría yo que A sería igual a M2 seno de θ menos M1, perdón, aquí sería seno de 90 es 1, M1, esto sería 0, entonces tendría yo menos M1 entre M1 más M2 multiplicado por G. Esa ecuación que tengo ahí es la solución de la máquina de Erdőn. La máquina de Erdőn es esta, es decir, cuando el ángulo vale 90 grados, es como si no existiera plano inclinado. Entonces, al ser esto 90 grados, es como no existiera, es decir, tendría yo este sistema. Este resultado se parece a la solución de tener una polea con dos objetos atados aquí, M1 y este M2. Y aquí el movimiento se va a dar dependiendo del valor que tenga cada una de las masas. Esa es la máquina de Erdőn, o Erdőn, como se pueda pronunciar. Entonces yo tengo esta máquina, así se le conoce este sistema así, y precisamente la solución de este sistema, o sea, la aceleración que tienen estos objetos, están dados por esta ecuación. Fíjense, si M2 es igual a M1, si M2 es igual a M1, pues no hay aceleración. Es decir, la aceleración aquí vale 0, es lo que se espera. Si M2 es mayor a M1, entonces el movimiento es para acá, es lo que se espera. Esto es positivo, como M2 es mayor a M1, esto se mueve para acá. Ahora, si M2, el movimiento sería así, este para acá y el otro para abajo. Ahora, ¿qué pasa si M1 es mayor a M2? Entonces el movimiento sería en sentido contrario, es lo que me dice esto, y es lo que se vería físicamente. El movimiento sería hacia acá. Entonces sería este hacia abajo. Entonces, digo, estos casos que estoy poniendo aquí, para mí es suficiente para indicar que ese resultado que está ahí es un resultado válido.